Uno de los aspectos que podemos destacar dentro de los psicópatas es la dificultad que tenemos en reconocerlos, especialmente cuando se encuentran perfectamente integrados dentro de la sociedad. El desconocimiento que existe en la población, incluso en parte de los profesionales, hace que estos perfiles pasen totalmente desapercibidos. Este hecho se debe, entre otras causas, a la gran ignorancia dentro de la población no psicópata y que conduce a la distorsión del término cuando se emplea habitualmente. Desde hace ya algún tiempo se ha intentado identificar aquellos rasgos corporales por medio de los cuales se pudiera caracterizar a este tipo de individuos, sin tener que recurrir a test u observaciones detalladas sobre el comportamiento de los mismos. A partir de este hecho, se han podido enumerar una serie de rasgos que de alguna manera nos dan pistas de que podemos estar ante una persona distinta y aunque no pueden ser concluyentes al respecto, pueden prevenirnos o ser elemento de alarma del peligro que estos seres llevan consigo. Debemos recordar que los psicópatas son grandes actores y que aprenden a reproducir los gestos de los demás, pasando totalmente desapercibidos, es decir, se mimetizan entre nosotros reproduciendo nuestros gestos. Ellos pueden fingir gestos que nosotros llegamos a interpretar como sentimientos, pero que en realidad no lo son. Partiendo de esa premisa, debemos darnos cuenta de lo difícil que es identificar a un psicópata a partir de los gestos corporales. Antes de todo, queremos recordar que el lenguaje corporal da mucha información sobre un individuo en cuestión, pero en el caso de los psicópatas, estos actúan y reproducen los gestos de los demás. Las características más estudiadas en el psicópata son las siguientes. Gesticula mucho con las manos. Siempre que habla, las mueve arriba y abajo de forma muy evidente, resultando incluso exagerada a veces. Aparte de moverlas, las abre y cierra de forma reiterada. También mueve los dedos, tanto como sus manos. Cuando habla, mueve todo el conjunto, brazo, mano y dedos en la gesticulación. Y siempre hace el mismo tipo de gestos con las manos. Cuando da la mano, lo hace siempre con la suya por encima de la tuya. En segundo lugar, en las conversaciones lleva siempre la iniciativa y se convierte a veces en un monólogo. Siempre está acompañado de mucha gesticulación. En tercer lugar, siempre que se encuentra en grupo o simplemente con alguien, suelen andar por delante de esa persona o de ese grupo, como si lo encabezaran, como si fueran un líder que dirige ese grupo. Pero el rasgo más sobresaliente del psicópata es su rostro. Los ojos del psicópata son tónicos, totalmente fríos y sin vida. Simulan muy bien el rostro de una persona emocionada, pero esa mirada es solamente copiada. Sus ojos son fijos, elevados en sus extremos, que en la psicomorfología significa ojos de cazador, por lo que llamarles depredadores sería el reflejo de su mirada. También denotan no ser receptivos ni influenciables, sino de acción. No controlan sus impulsos. Podemos decir que esos ojos indican muy poca receptividad ante la información cognitiva que pudieran recibir de otras personas o circunstancias. No obstante, la forma de los ojos puede verse alterada por el paso del tiempo o por el abuso del alcohol u otro tipo de drogas. Su frente es más ancha de lo común. El tamaño de su zona cerebral es más grande, lo que denota inteligencia, y tienen unas facciones más angulosas. Son robustos, fuertes y suelen tener pocos problemas de salud a pesar de lo poco que se cuidan, debido a la alta tendencia a sustancias como el alcohol o las drogas. Por suerte, los psicópatas tienen características especiales en el habla, en los gestos utilizados, en la forma de expresarse tanto verbal como no verbalmente, que puede transmitir señales alarmantes de su verdadera personalidad. El investigador al respecto más prestigioso en el mundo es el psicólogo Robert Hare, quien ha advertido unos indicadores excepcionales para detectar esta peculiar tipología de personalidad que a continuación enumeramos. En primer lugar, las únicas emociones reales que pueden experimentar en ocasiones son la ira y el desprecio. Todas las demás son fingidas. En segundo lugar, tienen tal incapacidad emocional
que de hecho no saben categorizar los sentimientos como buenos o malos, no saben discernir ni emociones ni conductas como positivas o negativas. Si le pides opinión sobre una buena o mala actuación, no sabrán qué responder o confundirán expresamente el bien del mal. En tercer lugar, responderán con ira en lugar de miedo en situaciones de frustración o amenaza. En cuarto lugar, los psicópatas mienten con una gran frecuencia y facilidad, y además darán muestras directas de satisfacción o placer por el hecho de engañar a los demás. Ekman lo denomina el placer de engañar. Eso sí, no engañan mejor, pero sí son más propensos a intentarlo. En quinto lugar, sus expresiones de remordimiento o arrepentimiento serán poco convincentes y usan palabras y frases emocionalmente frías. En sexto lugar, si le preguntas por su familia, pareja o amigos, en estas circunstancias tendrán a acudir a descripciones emocionales. Sin embargo, no entienden ni podrán utilizar palabras emocionales y si lo hacen darán definiciones de diccionarios, mecánicas, robóticas o antinaturales. En séptimo lugar, son personas que pueden resultar física e intelectualmente muy atractivas. Cuidan su imagen personal al detalle, son pulcros e incluso obsesivos con su aspecto y a su vez muy hábiles con las palabras, locuaces, cultos y distinguidos. En octavo lugar, tienen una gran habilidad para manipular y engañar, y asimismo una extraordinaria discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen. Su propio discurso contiene afirmaciones que parecen conceptualmente inconsistentes entre ellas. Usan frecuentemente retracciones, que son dos afirmaciones incongruentes juntas. En noveno lugar, fíjate en su manera de hablar. Los psicópatas hablan en general más rápido y más bajo que los no psicópatas, sin inflexiones en el ritmo, todo plano. En décimo lugar, observa sus movimientos, sus gestos. Los psicópatas utilizan más gestos con las manos y además estos son más rítmicos de lo normal, como si llevaran una batuta en la mano que guiara el ritmo del discurso. En decimoprimer lugar, son más agresivos en la comunicación. Establecen más contacto visual, muy directo y constante que los no psicópatas. Mantienen una menor distancia con el interlocutor e invaden su espacio interpersonal. Y en decimosegundo y último lugar, sonríen menos de lo habitual en una conversación cotidiana y muestran una mayor tasa de parpadeo. Indudablemente, es difícil identificar a un psicópata, pero espero que con estos datos que te he facilitado, a partir de ahora te resulte un poquito más fácil.